Dicen que una madre siempre escucha primero el llanto de su hijo, pero ¿qué pasa cuando ese hijo no podrá oír el suyo? Hay amenazas silenciosas que inician antes de nacer, enfermedades que no vemos pero que pueden afectar el oído del bebé, incluso antes de dar su primer paso. Hoy hablamos de las infecciones congénitas y su impacto en la audición. Les comparto otro episodio con mucha emoción. Les habla Marcela Fallas y hoy vamos a conversar con una invitada con muchísima experiencia en el inicio de la vida, la enfermera obstetra Ana Elena Valverde Díez, quien trabaja para la Caja Costarricense del Seguro Social y ha sido testigo de muchas historias conmovedoras. Bienvenida, Ana, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, el gusto es mío y muy contenta de poder compartir este espacio con todos ustedes y poder aportar un poco de lo que tanto me gusta y me apasiona hacer en mi día a día. No, y una gran vocación, como estamos hablando ahora. Muchísimas qué gracias, sí, definitivamente, porque una cosa, como dicen en buen tico, es verla venir y otra cosa es bailar con ella. Yo creo que uno reafirma, ¿verdad? O afianza la vocación con el paso del tiempo, cuando vienen los retos clínicos, con las pacientes, en este caso con los bebés, ¿verdad? Con todo lo que implica el binomio madre-hijo. Pero yo realmente estoy muy agradecida con la vida, con Dios, por la oportunidad y realmente me llena mucho y pues espero también que puedan aprender mucho de este espacio y estoy completamente a tu disposición. No, y qué bonito este trabajo que tienes de traer niños al mundo. La vida que es tan valiosa y que a veces, yo me imagino que ese trabajo, después de hacerlo muchísimo tiempo, uno lo ve como normal, pero todas las vidas son diferentes. Sí, como todo, llega un punto en que ya uno se va acoplando, te vas acoplando al día a día, a la rutina, porque en todo trabajo hay su rutina, pero sí hay algo muy lindo, digamos, en cada historia, ¿verdad? En cada paciente. Antes de yo dedicarme a esto, antes de especializarme en este campo, en la ginecología y en la obstetricia, yo trabajé muchísimos años en medicina interna, servicios de emergencia y unidades especializadas. Y es muy diferente la sensación, por ejemplo, de el adulto, ¿verdad? En procesos de convalecencia, de mejora. A ver, siempre es sensible por el círculo familiar y todo lo demás, pero las emociones que se mueven en una maternidad, en una sala de partos, en un lugar donde hay vidas recién gestadas, recién salidas del horno, ¿verdad? Recién salidas de la madre, es muy diferente. O sea, a ver, ambas personas, ambos escenarios del ser humano, en el ocaso de su vida o en el inicio de su vida, son sumamente importantes. Pero por la razón, yo creo que concentra y converge en un recién nacido, hay mucha expectativa, mucha ilusión, mucha esperanza y creo precisamente por eso que es tan sensible, por ejemplo, cuando noticias de situaciones de riesgo, ¿verdad? De algún tipo de emergencia dentro de las salas o cualquier noticia que tenga un enfoque un poco negativo en función de esta área tiene tanta sensibilización social porque la gente tiene, ya por naturaleza, nosotros los seres humanos tenemos como más afinidad hacia los niños, hacia las vidas más vulnerables, y creo que precisamente es el impacto que genera cuando nosotros consumimos noticias o nos empapamos o leemos de situaciones donde hay riesgo, ¿verdad? En bebés o en personas pequeñas. Y en los hospitales uno lo ve. Pero a mí me fascina lo que hago, realmente lo disfruto mucho. Como toda carrera de la salud, es una carrera en la que hay que estarse capacitando, actualizándose, leyendo, porque la medicina es bastante... No, y surgen enfermedades a diario. Claro, exactamente, o sea, tenemos retos, ¿verdad? Hace poco, estuvimos con la situación del virus estacional sincital, ¿verdad? Y el tema de la vacunación, que también ha sido un tema que parece mentira, pero hoy por toda la situación post-pandemia, es hasta un reto para uno como trabajador de la salud poder crear conciencia y educación continua con respecto al tema. Pero sí, realmente es algo en lo que hay que estarse actualizando. Todas las ramas de la salud hay que estarse actualizando, hay que estarse educando, ¿verdad? Y esta no es la excepción, ¿verdad? Porque todo va modificándose, el ser humano socialmente se va enfrentando a nuevos retos y eso hace que los abordajes terapéuticos también vayan cambiando con el paso del tiempo. Y decime una cosa, ahora hablando de todo esto, enfermedades raras, enfermedades en el desarrollo del niño, esto de las enfermedades del grupo TORCH, ¿qué tanta atención le prestan las mamás
durante el embarazo o incluso después de que nace el niño, Claro. ¿verdad? Porque se desarrollan. Bueno, como parte de todo el gabinete, digamos, de enfoque de la paciente gestante, ¿verdad? De la mujer embarazada, estas enfermedades son de suma importancia porque son enfermedades que en las primeras etapas de formación gestacional pueden desarrollar grandes escenarios o grandes retos para el bebé durante su formación. Me explico. El primer trimestre de embarazo es el más sensible porque es donde los órganos más importantes del bebé se van a empezar a desarrollar. Es correcto, ¿verdad? Y este grupo de enfermedades, ¿verdad? Que como vos bien lo acabas de decir, básicamente alteran y modifican ese desarrollo y pueden hacer que el bebé o se desarrolle de una forma anómala, ¿verdad? O en su defecto el embarazo no llegue a su plenitud, exactamente a su término. Las enfermedades que vos acabas de mencionar, las enfermedades TORCH, corresponden a un acrónimo de varias enfermedades, ¿verdad? Que en inglés se denominan TORCH, T-O-R-C-H, y corresponden a un grupo de enfermedades que se tienen que captar precisamente durante el primer trimestre de gestación o cuando se confirma el embarazo, que es lo ideal, iniciar los estudios. ¿Esto se podría desarrollar después del primer trimestre de embarazo? O sea, es que yo sé, como estabas mencionando ahorita, que si se dan el primer trimestre es más el riesgo de que tiene pues es más el riesgo, niño. Pero hay un factor con respecto a la madre que es importante rescatar. Una cosa es que una paciente ya con una enfermedad diagnosticada, por ejemplo, un sífilis, ¿verdad? Que se ha embarazada, tratado. Exactamente, y se ha tratado, y otra es que la paciente no tenga conocimiento de que tiene la enfermedad, quede embarazada y durante el abordaje del embarazo se detecte la enfermedad, ¿verdad? En ambos casos hay que intervenir, pero tenemos ese margen de error, ¿verdad? Ese margen de captación que no podemos evidenciar si no se ha dado un seguimiento a la paciente. Como vos bien lo mencionaste, este conjunto de enfermedades afectan sobre todo el desarrollo del bebé en las primeras etapas, ¿verdad? Las enfermedades del grupo TORCH corresponden a 5 enfermedades. La T es correspondiente para toxoplasma, ¿verdad? O toxoplasmosis, que es producido por el agente Toxoplasma gondii. La O se le confiere a una serie de enfermedades en conjunto que también pueden estar presentes en función de todo este compendio, que son enfermedades como el parvovirus, la sífilis, ¿verdad? Que también eso se capta por medio del BDRL o las serologías. Y varicela zoster, VIH, ¿de acuerdo? Rubiola, exactamente. Pero la rubiola sería la R. En el grupo TORCH sería la R, ¿verdad? Te lo estoy desglosando por letras para que podamos, para que podamos determinar lo que significa TORCH. T, toxoplasma, O en inglés que vienen siendo others u otras, ¿verdad? R para rubiola, ¿verdad? C para el citomegalovirus, que ese vamos a ampliar un poquito más, ¿verdad? Y la H para el herpes, específicamente el tipo 1 y 2, herpes simple 1 y 2, que son los que tienen mucho más incidencia y prevalencia para poder afectar la parte auditiva, que es de lo que vamos a compartir ahora. Pero las enfermedades TORCH o el grupo que compende ese tipo de patologías son todas estas que cuando se iniciaron sus estudios se decidieron conglomerar en este acrónimo, ¿verdad? Tanto en inglés como en español. Ahora, ¿qué es importante que nosotros podamos evidenciar o por qué es tan importante, que las enfermedades se puedan tamizar a tiempo? En el caso de la formación gestacional del bebé, de cuando está en el vientre de la mamá, lo que es toda la parte auditiva se forma en las etapas más tempranas. O sea, tempranas es desde la semana 1 a la semana 5, ¿verdad? En esa parte, el ectodermo, que es de los primeros tejidos de donde se va formando el cigoto, ¿verdad? Es el tejido que va a ser parte de la formación de lo que es el sistema auditivo, tanto interno como externo. ¿Ok? Y si la enfermedad ya está presente, puede haber modificación o alteraciones en la formación de este órgano que eventualmente van a alterar el resto del desarrollo del mismo, o bien, que aquí viene la otra parte de las enfermedades, esas enfermedades pueden afectar también el sistema nervioso central y a su vez afectar la corteza auditiva que controla o regula el par craneal, que es el octavo, que nos ayuda a mediar toda la parte auditiva. Sí me explico. O sea, podemos tener afección o problemas propiamente de la parte anatómica, que son las que se comienzan a desarrollar en las primeras etapas,
O bien, la parte de comprensión exactamente, de palabra, del sistema nervioso central, que es el agente regulador de toda la función metabólica del ser humano, ¿verdad? Ahora, ¿cómo afectan estas enfermedades, este desarrollo? ¿Qué es lo que estás diciendo ahorita? O sea, ¿cómo se ve afectado ese sistema auditivo del bebé? Ok, estas enfermedades afectan de muchísimas formas. Antes de empezar específicamente por la parte auditiva, quisiera rescatar algo que es muy importante. Las enfermedades TORCH se tienen que captar a tiempo por 5 razones primordiales. Primero, porque están asociadas con restricción del crecimiento intrauterino, ¿verdad? La restricción del crecimiento intrauterino tiene que ver con que, en pocas palabras, el embarazo avanza, pero el crecimiento del bebé no avanza paralelamente a las semanas de gestación. Hay un retraso en la formación. Ese retraso en la formación va a repercutir en un montón de procesos de desarrollo del ser humano que no se van a poder dar de la mejor forma, ¿verdad? Y dependiendo del grado o la clasificación, porque la restricción se clasifica en grados, se tiene que interrumpir el embarazo, ¿verdad? Por ejemplo, ya un grado 2, un grado 3 debe ser interrumpido si el producto ya sobrepasa las 32, 35 semanas, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un bebé que ya dentro de la vida uterina más es el riesgo que corre que estando afuera, ¿verdad? Y eso tiene que ser un análisis interdisciplinario con pediatras y todo lo demás. Entonces, las enfermedades TORCH pueden ser un escenario potencial para una restricción al crecimiento intrauterino, clasificable dependiendo de la semana gestacional en la que estamos, ¿ok? Número 2, malformaciones congénitas, ¿ok? La parte cardíaca, la parte auditiva que acabamos de conversar, la parte osteomuscular, ¿verdad? La parte del sistema nervioso central, todo lo que comprende la malformación congénita. Número 3, es un desencadenante de amenaza de parto prematuro. Okay. Se supone, y es así, ¿verdad? Que para que el embarazo se dé, tiene que llegar a ciertas semanas de término, ¿verdad? Ojalá, la literatura sugiere de las 37 a las 39, 40 semanas, ¿verdad? Para que el embarazo se dé de la forma más óptima posible. Es decir, ya el bebé tiene sus órganos desarrollados, pero están no solamente desarrollados, están maduros, funcionales para adaptarse a la vida extrauterina. La presencia de estas enfermedades puede desencadenar una amenaza de parto prematuro y eso es un riesgo para el bebé porque estamos hablando de que estamos sacando al bebé, o el bebé está siendo... No está preparado. Exactamente, está naciendo antes de, ¿ok? Eso también, y el más triste, ¿verdad? Y es el escenario menos deseado, la muerte fetal o la muerte temprana, ¿verdad? Y también los abortos espontáneos. O sea, hay una correlación de un 50, un 60% de este tipo de enfermedad relacionada a abortos espontáneos en el primer trimestre por no captación de la mamá. Precisamente por lo mismo, porque el patógeno antagoniza, es decir, lucha y pelea con la formación del bebé durante el embarazo. Y el problema con estas enfermedades es que todas estas traspasan el filtro placentario. O sea, no hay una correlación, por ejemplo, entre que la mamá tenga la enfermedad y que el bebé no la vaya a padecer, no. O sea, son enfermedades que traspasan la placenta, pasan la barrera hematoencefálica del bebé e ingresan al organismo del bebé. Entonces van alterando todo el proceso de gestación. Exactamente. Sí o sí no hay forma de ya por tenerla. Es correcto, por eso es tan importante captarla, ¿verdad? Y de eso ahora me gustaría que pudiéramos hacer bastante énfasis, porque a pesar de que nosotros tenemos la dicha de tener una política de salud pública en Costa Rica donde la embarazada se encuentra asegurada por el Estado, es decir, una mujer no tiene que tener un seguro como tal para ir a verse un embarazo. Distinto es, por ejemplo, una persona que tiene un accidente de tránsito y que tiene que ir a que consulte porque se le quiebra una pierna y si no está asegurado el proceso es diferente. No, una mujer embarazada, por si me escuchan, ¿verdad? O no sabían, el Estado por ley y por la política de salud que nosotros tenemos asegura y vela por el estado de las embarazadas y de los menores de edad. Entonces, cualquier mujer que en condición gestacional que no posea seguro o que no esté cotizando en ese momento puede acceder a los centros de salud e iniciar su control prenatal. Y eso es súper importante porque si se inicia a tiempo, se capta a tiempo, podemos hacer todos los estudios, exactamente, y se prevé eso a tiempo.
Entonces, estas enfermedades afectan el desarrollo del niño desde el primer trimestre. Exactamente. Ya si la mamá lo padece, ya desde ahí, si no se apañó de forma oportuna, vamos a tener entonces malformaciones de oído, tanto externo, medio como la parte interna. Exactamente, que esa parte creo que es ahí donde queremos aterrizar. Estas enfermedades, específicamente el citomegalovirus, está asociado a inflamación del nervio auditivo o neuritis. Entonces esto sí puede generar dificultad a la hora de que el niño, cuando nazca, pueda desarrollar una adecuada audición. ¿De acuerdo? También está relacionado al daño, como te comentaba anteriormente, de la corteza auditiva o de la parte del cerebro que regula, vela, la parte de la audición, ¿verdad? Y de la adicción, porque al final nosotros primero escuchamos, después hablamos, ¿verdad? No es al revés. Y aparte de eso, también no solamente puede generar una inflamación ya crónica del nervio, sino que a su vez puede, como te comentaba anteriormente, bloquear o anular el desarrollo óptimo de todo el órgano, ¿verdad? ¿Qué otras formas tenés, Ana? Digamos, como ya mencionamos que el control prenatal es vital para prevenir esto. ¿Qué otras formas de prevenir pueden tener las madres, pues, para tener un buen desarrollo del embarazo y de su hijo? Ok, el asunto específicamente con el embarazo es la captación a través del control prenatal. O sea, no hay de otra. Si una mujer ya ha sido diagnosticada, por ejemplo, con... Ya lo conocía antes. Ajá, ya tiene alguna enfermedad, vamos a hablar de la sífilis, por ejemplo, que es una enfermedad que también puede afectar el desarrollo auditivo del niño, ¿verdad? A nivel coclear. Si la persona ya es consciente de que tiene la enfermedad, pues debe tratarse, ¿verdad? Más allá del embarazo, tiene que tratarse por todo lo que eso también puede traer en la vida de la persona, ¿verdad? Pero si ya la persona está embarazada, sí o sí tiene que visualizarse y ojalá antes de la semana 13, porque si no, llega un momento en que el proceso es irreversible. Digamos, a grosso modo, y poniéndotelo así sobre la mesa, ya el proceso es irreversible, es correcto. Entonces sí es sumamente necesario. ¿Consideras, Ana, que hay irresponsabilidad? Ahora que decías, es que si ya la sífilis y que si no se trata, bueno, es que actualmente todavía con toda la información que hay, con todo lo que se publica, con toda la prevención, hay irresponsabilidad. Muchísima irresponsabilidad. Pareciera mentira, pero a pesar de que somos, creo que una de las generaciones que más acceso tiene a la información, somos muchas veces la más negligente en función de eso. ¿Por qué? Porque deberíamos, más bien con todo el acceso a información, con todos los mecanismos que las personas tienen para poder educarse, tener pues cada vez menos incidencia y prevalencia de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no es así. Casualmente ayer, el Ministerio de Salud emitió una noticia, un comunicado. Vamos a hablar específicamente del papiloma. No tiene que ver con lo que estamos tocando, pero el papiloma es una enfermedad de transmisión sexual. Este año, a lo que vamos del año, ha aumentado un 50% más el porcentaje de casos de papiloma en hombres asintomáticos que el año pasado, que el 2024. O sea, tenemos un 50% más de estos casos y en mujeres desde los 20 hasta los 64 años de edad, los casos de enfermedades de transmisión sexual en general se han disparado muchísimo. Eso no es casualidad, o sea, eso no es producto de generación espontánea. Eso es precisamente... La irresponsabilidad. Exactamente. De un porcentaje de negligencia por parte de la sociedad de cuidarse, ¿verdad? Aparte que también, como yo conversaba con una colega una vez, estamos ante un cambio generacional, ¿verdad? Uno en la consulta tiene... cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, recibir pacientes en la consulta de emergencias, que es donde más se tiene la oportunidad de recibir pacientes, uno cuando recibe adolescentes, porque llegan muchos adolescentes, suena controversial, pero es así, uno las entrevista, conversa con ellas y es muy doloroso, por ejemplo, ver chicas de 17, 18 años, 15 años ya con un papiloma, una displasia, ¿verdad? Desarrollándose muy jóvenes, muy jóvenes. Incluso con sífilis, que era lo que estamos hablando. Entonces, ya volviendo al tema, incluso con sífilis, ¿verdad? Y aunque específicamente con este tipo de enfermedades, en el recién nacido, digamos, los primeros momentos del nacimiento o los primeros días, que en este caso es con los que yo más estoy relacionada, es difícil detectarlo. Yo converso con colegas del Hospital Nacional de Niños
Y ellas sí me cuentan de muchos casos de chicos que llegan con sífilis congénita, citomegalovirus. ¿Y te ha tocado herpes. ahorita recibir, digamos, en lo que llevas con la experiencia siendo obstetra, Ajá. te ha tocado recibir niños que tengan algún problema auditivo? O sea, en el mismo momento, porque hablas que lloran y todo. Cuando un niño nace, me imagino que le hacen ciertas pruebas al pediatra y todo. ¿Hayan tenido la oportunidad de detectar algún niño que tenga algún padecimiento o es muy difícil? Es muy difícil porque es algo que se va visualizando progresivamente. O sea, ver el efecto de la enfermedad en el niño, en el recién nacido, es algo progresivo. En el momento en el que el niño está recién nacido, no. Cuando los niños nacen, ¿verdad? A ver, nosotros abordamos, al menos en el servicio donde yo estoy, el momento del neonato inmediato, ¿verdad? Que en el mejor de los casos se egresa a los 2-3 días de haber nacido. Ellos por protocolo tienen que llevar una indicación de tamizaje auditivo en la consulta externa. Ahí se comienza a detectar, ¿verdad? Y previo a ello se han tomado muestras de sangre y de cordón donde se puede detectar incluso, ¿verdad? Por medio de muestra del cordón si tienen presencia del virus o no. Es un poco complicado, ¿verdad? Detectar específicamente en el recién nacido si va a tener un problema auditivo o no. Ahora, si ya tenemos el caso de la mamá, el expediente de la mamá, vemos que tal vez la mamá ya padece la enfermedad y tal vez no se controló, no recibió terapia de antibióticos, pues, o el medicamento que el médico visualice del espectro que considera necesario, pues ya uno puede hacer la correlación, ¿verdad? De esto no pasó, por lo tanto es muy probable que y esos bebés quedan en observación, son bebés que quedan en observación y se les hacen estudios, ¿verdad? Por parte de la unidad de pediatría y de neonatología del hospital para visualizar o evidenciar problema. Me queda una duda. Ajá. Digamos, ya ahora viendo, vos detectás un expediente que tenga tal vez una relación de problemas social que haya presentado, digamos, problemas sociales o problemas de enfermedades que haya presentado la mamá. Entonces, cuando esa mamá sale con ese bebé, asumo que tiene que seguir un control estricto, ya era el tamizaje auditivo. ¿Qué pasa si no se da ese seguimiento? ¿Hasta dónde llega ese proceso? ¿Interviene trabajo social? Interviene trabajo social, sí. El asunto, digamos, con lo del seguro. Porque la prevención del niño, al fin de cuentas. Acordémonos, como te decía anteriormente, que a nivel estatal, a nivel de salud pública, a nivel gobierno, por decirlo así, la madre gestacional, la mujer embarazada y el niño, el menor de edad, es responsabilidad del Estado. Entonces, hay casos donde si hay si logra evidenciar algún porcentaje de negligencia en el cuidado del niño, hay instituciones, ¿verdad?, que intervienen para la prevención. Exactamente, o sea, intervienen específicamente para ver los causales, los por qué este niño no se lleva a control, por qué este niño está desnutrido, por qué este niño, si se le tiene que dar este seguimiento, no se le ha dado, ¿verdad? Interviene el trabajo social. Y trabajo social valorará si se tiene que interconsultar con el Patronato Nacional de la Infancia, con alguna otra red de apoyo, ¿verdad? Entre otras cosas, pero es muy riesgoso, si se quisiera decir, y muy irresponsable también, vamos a poner los tildes sobre la i, si una mamá o un entorno, una familia, conociendo una condición de un bebé, no lo lleva a las respectivas, Y se da. Muchísimo. Y se da. Muchísimo. Ana, decime una cosa. Bueno, ahora que mencionabas que has estado en emergencias, uno nunca sabe qué va a suceder, porque en realidad, por más control que uno quiera tener de la situación de un bebé que vaya a nacer, ¿en algún momento has vivido una vivencia que sea impactante para vos, algún trauma, algún accidente, incluso la hipoxia, que es un factor de riesgo también a la hora del nacimiento para que dañe el oído? ¿Te ha tocado vivir? Bueno, gracias a Dios, específicamente en esa línea, no. Sí he vivido situaciones dolorosas, digamos, situaciones donde me ha tocado estar en el lado, digamos, de las malas noticias. No específicamente con la parte auditiva, como te comento, en el momento de una emergencia, sobre todo con un bebé, uno está por buscar o preservar órganos vitales. Corazón, cerebro, glándulas suprarrenales. ¿De acuerdo? La causa o los efectos posteriores de la hipoxia en el recién nacido van a tener su impacto a nivel del aprendizaje,
a nivel de su desarrollo, ¿verdad? A nivel de la parte cognitiva, ¿verdad? ¿Y te ha tocado? Y es probable que haya un retardo en esos procesos. No específicamente. Sería muy mentiroso si te dijera que me ha tocado vivirlo específicamente en el área auditiva, pero sí me ha tocado correr con pacientes donde lastimosamente pues el bebé no es viable. Claro. O sea, y es triste porque, digamos, hablamos de la hipoxia como factor de riesgo, de la irresponsabilidad que puede haber de los padres que tal vez no cuentan que tienen una enfermedad y el desarrollo del niño se va a ver afectado, el citomegalovirus que lo mencionabas ahora que es bastante dañino. Hay un dato estadístico que no sé si lo conocías, pero en el 2023 se publicó que el citomegalovirus congénito era una de las principales causas de pérdida auditiva no genética neurosensorial en niños y se estimaba que 1 de cada 200 bebés nacen con citomegalovirus y hasta un 15% va a desarrollar pérdida auditiva y esta va a ser progresiva. Esto fue un reportaje que se hizo precisamente a esta fuente que hizo este reporte en el 2023. Ahí vamos a dejar el enlace de la fuente para que la gente lo pueda consultar, porque sigue siendo uno entonces de los factores dentro del grupo TORCH más dañino, el citomegalovirus. Y a eso le agrego un estudio que la Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología arrojó el año pasado, si mal no recuerdo, fue el año pasado, que fue una correlación entre los porcentajes de la incidencia y prevalencia en países desarrollados y países en vías de desarrollo. En países desarrollados, el porcentaje que corresponde a estos casos detectados va de un 0.1% a un 0.3%, ¿verdad? En el caso de países en vías de desarrollo como el nuestro, el porcentaje va desde el 1% hasta el 6%. O sea, es muchísimo más elevado. ¿Esto por qué? Porque el asunto con el embarazo en sí, ¿verdad? Con el proceso gestacional, es que es un tema de salud pública. Todo lo que afecte a la mamá, ¿verdad? Al bebé, es un tema que va a tener un impacto a nivel de salud pública. Esta cifra que te estoy compartiendo no es específicamente de Costa Rica. Estamos hablando de países en vías de desarrollo. Métete todos los de Latinoamérica, por ejemplo, ¿verdad? Hay países como el de nosotros donde se ha hecho un poco más de conciencia, ¿verdad? Y el sistema de salud de nuestro país es un poco más estricto, ¿verdad? Y tenemos el Ministerio de Salud, que por otro lado es un ente regulador y constantemente está tratando de captar todos estos casos, pero hay países en los que esto no ocurre, ¿verdad? Y uno lo ve muchísimo en los servicios de maternidad con la migración tan alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la gran diferenciación entre esos países y nosotros? La conciencia social y la educación que las personas tienen al momento de desarrollar un embarazo, que es muy importante. Hoy por hoy, como te decía anteriormente, son muchísimos casos de mujeres que llegan, tienen captaciones tardías, que comienzan a llevar sus controles a las 13, 14 semanas. Yo tuve una vez una paciente que ya era una paciente que había tenido muchos embarazos, creo que como unos 5 embarazos, y por todos los cambios de sus embarazos anteriores no se había dado cuenta de que estaba embarazada nuevamente y empezó el control a las 20 semanas. O sea, estamos hablando de casi que ya entrando el segundo trimestre. Claro. Entonces es mucho más. Y me imagino que eso que dices, guindándome eso que me estás contando, como una dinámica rápida para que las mamás que nos ven y nos escuchan les quede un poquito más claro cuáles de las enfermedades de estas del grupo TORCH son más sobreestimadas por las mamás. ¿Sobreestimadas o...? Más subestimadas, más subestimadas. Ajá. La rubiola, aunque usted no lo crea, la rubiola. Esta enfermedad específicamente, ahora con todo el boom antivacunas, ¿verdad? Estamos teniendo casos donde las personas no se están vacunando. Llegan muchas personas sin vacunación. Entonces, hace poco, de hecho, también salió otro artículo, ¿verdad?, donde se hablaba de que había tenido un 50% de incidencia en neurosensibilidad y sordera progresiva, la presencia de rubiola en el recién nacido. Y estamos hablando de que es una vacuna que se les tiene que es parte. Si decís que está subestimada, imagínate. Exactamente. La rubiola pertenece, digamos, al esquema básico
de aplicación de vacunas. De vacunas, exactamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Muchísimas de las personas están omitiendo sus vacunas, ¿verdad? O no están llevando a vacunar a sus niños, que también pasa muchísimo, ¿verdad? Y los chicos comienzan a estar en contacto con otras personas. Bueno, la rubiola en este caso no tanto, sobre todo el citomegalovirus, que también se puede contagiar de persona a persona. Y pueden adquirir la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es el asunto con la vacunación durante el embarazo, específicamente con ese tipo de enfermedades, es muy importante porque la persona no evidencia el daño hasta que ya tiene el producto en sí, ¿verdad? Y a mí me asombró muchísimo cuando yo leí este artículo porque es de una enfermedad de la que ya casi nadie habla. O sea, no es una enfermedad, por ejemplo, es como el polio, es una enfermedad que desde hace muchísimos años se controló a base de vacunas. ¿De acuerdo? Y hace poco también, hace 2 años atrás, empezaron a aparecer casos nuevos de polio en algunos países de América Latina. Entonces, sí hay una situación de salud pública y conciencia social en relación al entorno y al cuidado del embarazo, pero sobre todo a la parte de los tamizajes, ¿verdad? ¿Cómo se puede detectar en el caso de los chicos? Bueno, si tenemos sospecha, por lo general lo que se hace es que se toma una amniocentesis o una prueba de líquido amniótico, ¿verdad? Para valorar el líquido amniótico y ver si hay presencia de alguna de esas enfermedades, ¿verdad? Y si es así, empezar el abordaje, ¿verdad? Que va a depender ya propiamente de la línea del tipo de enfermedad que sea, ¿verdad? Si es toxoplasma o si es sífilis, por ejemplo. Pero eso es muy importante. Tema a tratar, a desarrollar más adelante porque es súper amplio. Este tema es súper amplio, o sea, es un tema muy, muy amplio. A mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Y creo que por el factor tiempo no puedo seguir, pero es un tema del que si nos ponemos a hablar aquí podemos desarrollar toda una clase. Es muy interesante, es muy bonito, pero también a la vez ya cuando uno saca las cifras y las estadísticas es preocupante. Porque es decirle a las mamás. Sí. Para cierre. Exactamente. Responsabilidad, captación temprana. Si usted sospecha, ¿verdad?, de estar embarazada, si tiene síntomas, si usted siente en su cuerpo que está desarrollando un embarazo, no espere más y vaya y consulte. Acérquese a su clínica de atención más cercana, a su centro de salud, busque ayuda, ¿verdad? Y va a ver que va a haber muchas personas que van a estar anuentes a ayudarle y a educarla con respecto a esto. Hay mucho de este tema que se puede prevenir, es muy previsible si se capta a tiempo, ¿verdad? Anita, muchísimas gracias porque en realidad traer vidas al mundo debe ser algo muy lindo. Es precioso. Pero de mucho cuidado. Por eso es que la prevención y lo que estás mencionando de la información es sumamente importante. Gracias por haber compartido con nosotros y que toda la audiencia estos valiosos consejos de prevención. Y seguimos en la misma campaña. Estos espacios precisamente son para educar a la población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. El honor es mío. Gracias. Puedes seguirnos en Facebook, TikTok, YouTube, Spotify e Instagram. Y si necesitas una evaluación auditiva para su bebé o para usted, en SEA Audiología estamos para servirle. Ya conoce todas nuestras sedes: Alajuela, Grecia, Heredia, Moravia, Escazú y Aranjuez. En SEA estamos comprometidos en acompañar, porque recuerde siempre, lo que no se oye, no se imagina.